tengo que tomar planificando. Obviamente las decisiones financieras siempre se toman en números, en moneda. Y lo que tenemos que pensar es, si yo pongo 100 pesos en un banco, me conviene ponerlo en la caja de ahorro, en la cuenta corriente, en un plazo fijo. ¿Y qué voy a evaluar? ¿Cuánto me rinde ese dinero al futuro? Como dijo el contador Gileri el lunes, tenemos que planificar hacia el futuro para ver cuál me rinde más. Y para ello, obviamente, no somos magos, no sabemos lo que va a pasar, pero tenemos algunas herramientas para calcular cuál es la mejor alternativa. Una de esas herramientas es la matemática financiera, el interés compuesto. En el libro de Feldman hay 8 principios de finanzas que primero dice, compre un activo que agregue valor. Evite comprar activos que no lo hagan. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a comprar un activo, me tiene que generar algún tipo de valor. Y el segundo principio dice textualmente, los flujos de caja son el rey. El valor de un activo está determinado por los flujos de efectivo que producen durante su vida. O sea, si yo compro un activo, no lo voy a evaluar por el precio de compra, sino por las utilidades o la rentabilidad que me va a generar en el futuro. Obviamente ya estoy hablando de un monto de dinero que puede ser en un mes, en un año y en varios años. O sea, no puedo comparar lo que me genera hoy con lo que me puede generar en el año 1, en el año 2, en el año 3. O sea, para eso tengo que actualizar ese flujo de fondo al momento cero para poder valorar si me está creando o no valor en la empresa. Para ello utilizo el interés compuesto. Por ello, en el principio 3 dice que la decisión temporal de las decisiones financieras es importante. Hay que comparar flujos de caja en diferentes momentos de tiempo. Si yo compro una fotocopiadora hoy, tengo una salida de caja, pero si evito una salida de caja en el futuro y tengo una entrada por ese ahorro. Tengo que conocer cómo calcular el costo de las alternativas financieras. ¿Cuál es el costo que estoy buscando? ¿Sí? Puedo tener mi propio costo, puedo calcular el costo alternativo, ver cuál es el costo de las actividades similares, obviamente comparar con proyectos que tengan el mismo riesgo. Y ese costo trataremos de minimizarlo. A todo lo que dije, obviamente hay que tomar en cuenta el riesgo que produce esa decisión. Y luego el último es diversificar esas inversiones, pero ya estamos hablando de otro tema. Debido a la virtualidad, lo que están viendo, la pantalla en blanco es una pizarra. Profesor, ¿Sí? disculpe, buenas tardes. No sé si está compartiendo alguna pantalla porque no se ve nada. No, por eso lo estoy diciendo, o sea, no me ven, disculpen la mala educación, porque lo que están viendo es una pizarra blanca. Ahora voy a poner, ahí estoy trazando la línea celeste, no sé si se ve, sí. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Y vamos a ver los componentes de una operación financiera. Primero el tiempo, momento 0, momento 1. Luego tenemos el capital que colocamos, que nos prestan o que prestamos durante este tiempo.
¿cuánto voy a cobrar por prestar ese dinero? Entre comillas, el alquiler de ese dinero es lo que se denomina la razón o la tasa, expresada en tanto por ciento. Al prestar el dinero durante un tiempo, ese dinero produce un interés. Y lo que voy a cobrar al final del periodo es el capital más el interés, que es el monto. Eso ya lo estudiaron y es básico de administración financiera. Por eso les dije, vamos a empezar con lo más simple. Y la fórmula de el monto en el interés compuesto, recuerden que era capital por 1 más I a la N. Bien, si yo tengo un capital de 2.000 al 4% anual, en 6 años, capitalizado anualmente, ¿cuál es el monto? ¿Se ve? Medio cortado arriba, y vamos a empezar a escribir más abajo. Si recuerdan, esto era muy simple. El monto es igual al capital por 1 más la tasa elevada a los 6 me da 2.530,64. ¿Qué tenemos que diferenciar? Si hay capitalización, es interés compuesto. Generalmente, si dice que hay una tasa efectiva, o sea, de su periodo, el año dividido en varios periodos, también es interés compuesto, ¿sí? La tasa tiene que ser homogéneo con el tiempo. Si la tasa es anual, el tiempo tiene que estar expresado en años. Si la capitalización es intermedia y la tasa es semestral, mensual, bimestral, el tiempo también tiene que estar expresado en esa proporción, semestral, anual, mensual. ¿Sí? Perfecto. Veamos entonces. Si yo tengo un capital de 10.000 al 3% anual, en 10 años, capitalizado semestralmente. ¿En qué cambia? En el ejercicio anterior, esto es del ejercicio anterior, yo tenía 6 periodos. ¿Qué significaba? Yo puse el capital acá y durante este año me generó intereses. Ahí le sumo el capital y me da un monto. Ese es el nuevo capital para calcular el interés de nuevo, o sea, lo que es la capitalización de intereses. Este interés me da un nuevo capital, obtengo un segundo monto que me sirve para calcular el interés siguiente. O sea, como la tasa anual, directamente iba calculando cuánto sumaba de capital y de interés para capitalizar los intereses, así se dice, y calcular el nuevo monto. En este caso, la tasa es anual y la capitalización es semestral. Bien, aplicamos la fórmula. 10.000 por 1 más, esto está en tanto por ciento,
lo convertimos en tanto por 1. Directamente 3% dividido 100 me da 0,03. Pero si fuera anual, no habría problema. Elevada a la 10, listo. Pero me dicen que no es anual, como hicimos recién. Este es el año 1, el año 2. No calculamos los intereses acá y lo capitalizamos. No calculamos los intereses acá y lo capitalizamos. Tenemos que hacerlo en el semestre. O sea, pasa un semestre al 1,5% y calculo los intereses y lo capitalizamos. ¿Cómo hago para convertir esa tasa que es anual en una tasa semestral? Directamente la dividimos por 2. Convertimos la tasa anual en semestral y la elevamos a la cantidad de semestre que tenemos en el periodo en cuestión. ¿Cuántos semestres hay en 10 años? 20, y esto debería dar 13.468,55. Bien, hacemos uno más, el último. Y vemos. Tengo un capital de 5.000 al 6% anual en 20 años y 8 meses, capitalizando cuatrimestralmente. ¿Cuál es el monto? Aplicamos la fórmula. El monto es al capital por 1 más la tasa, que es anual, y tenemos que convertirla en cuatrimestral. ¿Cuántos cuatrimestres hay en el año? 3. Tenemos 4, 8, 12. Elevada a la cantidad de cuatrimestres que tenemos en 20 años y 8 meses. Si dijimos 3, en 10 años tenemos 30, en 20 tenemos 60, más los 8 meses, 2 más, tenemos 62. Y esto me da 17.067,92. Bien, esa es simplemente la primera fórmula de aplicar el monto, calcular el monto. Ahora cambiamos la pregunta y quiero calcular el capital que me dio un monto de 10.000 pesos al 7% anual en 10 años, capitalizado anualmente. Obviamente la fórmula del capital, hacemos pasaje de término, me queda el monto por 1 sobre 1 más I a la N. Sería 10.000 en 1 más 0,07 elevada a la 10. Ahí no hay ningún cambio, ninguna modificación. Y me da 5.083,49. Ningún problema. Volvemos y vemos. Si el monto que se originó es 1.500 al 4% semestral en 8 años y medio, capitalizado semestralmente. ¿Cuál es el capital?
1.500 el monto sobre 1 más 0,04 elevado, ¿cuántos semestres hay en 8 años? 8 por 2, 16, más medio año más, 17. Esto me da 770,06. En otros cursos, en otros exámenes, con otro tipo de alumno, muchas veces hacen esto. Por el apuro, por los nervios, por la falta de concentración. ¿Por qué no hay que dividirlo? Porque la tasa ya está expresada en semestre. Entonces ya está calculada. Si aquí diría anual, obviamente tengo que dividirlo por 2. Pero como la tasa ya es semestral, directamente uso esa tasa que es la tasa efectiva. Ahora cambiamos de nuevo la pregunta. Dice, si el capital es 3.200, en 15 años dio un monto de 5.763,02 capitalizado anualmente. ¿Cuál es la tasa? Recuerden, de acá sale todo. Capital es igual a 1 más I a la N. Tengo que calcular la tasa. C pasa dividiendo. Me queda 1 más I a la N. La N pasa como raíz. Hasta acá. El 1 está sumando, pasa restando. Entonces, aplicando la fórmula, me quedaría que I es igual, o R, como quieran llamarlo, 15, la raíz de 15 del monto, 5.763,02 sobre 3.200 y el 1 afuera, menos 1. Y esto me da 0,04, lo que significa el 4%. Para calcular la tasa. Lo bueno de la matemática financiera es que se puede comprobar el resultado. Si yo calculo el monto a partir de este capital, de esta tasa y de esta capitalización, obviamente tengo que obtener 5.763,02, como en todos los resultados. Veamos uno más de este tipo, con otro tipo de tasa. Y dice, un capital de 2.222 en 7 años de un monto de 5.555 capitalizando semestralmente. ¿Cuál es la tasa? Calculamos la raíz del monto sobre el capital menos 1. ¿Cuánto sería N?
La capitalización es semestral, o sea que yo tengo que obtener una tasa semestral. ¿Cuántos semestres hay en 7 años? 14. Y esto me da un resultado de 0,0676. Bien, obviamente esto sigue, mientras más dígitos usemos mejor, y si hacemos la comprobación, me queda el capital por 1 más 0,0676 elevado a la 14, y me da 5.553. La diferencia es por el redondeo de los dígitos en la tasa. Y nos queda la última incógnita del tiempo. Profesor, ¿Sí? ahí le hago una pregunta porque ahí decía 7 años y la capitalización era semestral. Eso no tendría nada que ver, digamos. Sí, por eso en la raíz pusimos 14 y no pusimos 7. Porque la cantidad de periodos de capitalización son 14. Si Ah, bien, usted bien, bien. ve Sí, la, sí, la resolución abajo, es la tasa que obtenemos es semestral, la elevamos a 14 y obtenemos de nuevo el monto. bien, muchas gracias. No hay problema. Si tenemos un capital de 1.000.000 al 4% anual, que dio un monto de 1.480.244 capitalizado anualmente. ¿Cuál es el periodo de capitalización? ¿Cuántos periodos de capitalización fue impuesto un capital de 1.000.000 al 4% anual, que obtuvo un monto de 1.480.244 con capitalización anual? Ya estamos calculando el tiempo. ¿Cómo se calcula el tiempo? Esa es la fórmula que siempre falta, que siempre nos olvidamos. N es igual al logaritmo del monto menos el logaritmo del capital sobre el logaritmo de 1 más psi. Obviamente, gracias a la tecnología, ahora es fácil resolver el logaritmo. Antes se hacía con cálculos, con libreta, con tablas. Ahora simplemente ponen el número en la calculadora, aprietan logaritmo y sale el cálculo. Acá sería el logaritmo de 1.480.244 menos el logaritmo de 1.000.000 sobre el logaritmo de 1 más 0,04. Y esto me da, o debería dar, 10, que son los periodos de capitalización. Si yo realizo la fórmula, calculo la fórmula del monto, con estos datos, elevado a 10, me tiene que dar el 1.480.000. Bien. Para aclarar un poco más la consulta de su compañero de recién, veamos. Si un capital de 2.000 al 8% anual obtuvo un monto de 4.400 capitalizado. ¿Dónde está? Semestralmente. Que mezcle los ejercicios. Es un capital de 1.000 al 12% anual, se transformó en 2.300
capitalizado semestralmente. Ahora sí. Dijimos, n es igual al logaritmo del monto menos el logaritmo del capital sobre el logaritmo de 1 más la tasa. Pero la tasa es anual y la capitalización es semestral. O sea que acá yo tengo que tener una tasa que sea semestral. La convierto en semestral dividiéndola en 2 y me da 14,29 periodos. ¿Sí? Como dije recién, si usted hace la comprobación por 1 más 0,12 tasa semestral, elevada a la 14,29, que es el tiempo que calculamos, me da aproximadamente 2.300. Bueno, esas son las 4 fórmulas básicas del interés. Pero el tema no es calcular el interés, sino calcular cuáles son los que surgen de las operaciones financieras. Volvemos a lo mismo. Si yo coloco un capital de 1.000 pesos a una tasa nominal anual, vamos a empezar a hablar con propiedad. La tasa nominal anual es la tasa que informa el banco, es la tasa de referencia. Pongamos que sea el 80%. En un año, obviamente resolver el monto es bastante fácil. Elevado a la 1 me da 1.800. Lo podemos hacer a simple vista. El 80% de 1.000 es 800, le sumamos y me da 1.800. Pero le agregamos ahora que la capitalización es semestral. Entonces el cálculo ahora es 1 más 0,8 dividido 2, la convierto en semestral. ¿Cuántos semestres en un año hay? 2. Y esto me da 1.960. Fíjese que acá, calculando el 80%, nos dimos cuenta que el interés es 800 pesos. Pero acá el interés es 960 pesos. O sea que, teóricamente, tendríamos una tasa del 0,96 o del 96%. Esta era la tasa anual. ¿Cómo se denomina esta? La tasa efectiva. Es la tasa que efectivamente nos paga el banco. Ya que el banco, en el primer semestre, acá el primer semestre, acá se cumple el año, yo deposito 1.000, acá me paga el 40%, o sea que me paga 400, le sumo los 1.000 y tengo 1.400. Sobre esa base vuelvo a calcular los intereses del otro 40%. Y tengo 560. Le sumo los 1.400 que ya tenía al final del primer semestre y obtengo los 1.960. Ya tenemos la tasa anual, nominal anual y la tasa efectiva anual. ¿Sí? ¿Cómo convertimos esa tasa nominal en una tasa efectiva? La tasa efectiva es igual a 1 más I sobre M elevado a la M. Menos 1. No soy muy amigo de esta fórmula. Yo creo que es más fácil
convertirla aplicando los números directamente. Entonces hago que la tasa efectiva es 1 más 0,8 dividido 2 elevado a la 2 menos 1 y me da 0,96. Bien, tenemos tasa efectiva anual y tasa nominal anual. ¿Qué otro tipo de tasas tenemos que ver? Si yo tengo una tasa nominal anual y la quiero convertir en mensual, directamente la divido en 12. Si la quiero convertir en semestral, la divido en 2, trimestral, la divido en 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Pero convertir una tasa efectiva, por favor, apaguen los micrófonos. Y quiero convertirla en una tasa efectiva para distintos periodos, por ejemplo, mensual, tengo una fórmula, tasa mensual es 1 más sobre B, calculamos la tasa para distintos periodos de la tasa efectiva. ¿Cómo hago yo en mi caso? Si tengo tasa efectiva anual y quiero pasarla a tasa nominal anual, calculo la tasa, en este caso, por ejemplo, mensual, y después la tasa efectiva mensual directamente la multiplico por 12. Y me tiene que dar el resultado que estoy buscando. Bien. Veamos la aplicación de la tasa. ¿Sí? Vamos a ver si podemos resumir. El 1 de enero del 2004 tenía depositado 5.000 pesos en una caja de ahorro. El banco pagaba el 3% anual y capitalizaba trimestralmente. El 1 de enero del 09 se extrae un saldo de 4.900 pesos. 2 años antes se había retirado una cantidad. ¿Cuál fue esa cantidad? Obviamente que si yo en el 2004 tenía 5.000, en el 2009 no puedo tener menos. Debería tener más, pero lo que pasó es que 2 años antes yo había retirado dinero. ¿Cuánto dinero había retirado? Profe, disculpe, ¿puede subir un poquitito la cámara que no se ve arriba? Sí, ya mismo. Ahí está. Ahí está, muchísimas gracias. No hay problema. Hay que darse baño ahora. Ahí está. El 1 del 1 del 04 tenía 5.000 y el banco me pagaba el 3% anual con capitalización trimestral. El 1 del 1 del 09 retiro 4.900. Obviamente no puede ser que tenga menos. Ya al haber una tasa y una capitalización tiene que tener más. Pero resulta que 2 años antes había retirado dinero. ¿Cuánto fue el dinero que retiró? Fundamental, matemática financiera, una línea de tiempo.
del 1 del 0,4 yo tenía 5.000. Y el 1 del 0,9 retiré 4.900. Acá tengo el 1 del 0,5, acá tengo el 1 del 0,6, el 1 del 0,7 y el 1 del 0,8. Ahí dice un 8. El enunciado dice que yo acá había retirado dinero. ¿Cuánto dinero retiré? 30 segundos para que lo piense, no para que lo resuelva. Profe, tendríamos que llevar ambos montos al 0,7 y sacar la diferencia. No sería ambos montos. Ya, lo del capital inicial, mejor dicho, al 0,7 y el capital final de 4.900 también al 0,7. Exactamente. Primero vamos a calcular cuál es el monto que yo tenía en este momento con esta base. Yo tenía 5.000 del capital, le aplico la tasa, que es trimestral, o sea, dividido 4. ¿Cuántos trimestres tiene el año? Tengo 4, 8, 12. Hasta acá. 12 trimestres. O sea que me da un monto de 5.469,03. Este es lo que yo tendría en este momento, que voy a sacar el dinero que me están preguntando. Saco cierto monto que no conozco. Lo que queda, que sería el capital, en este momento, genera un monto de 4.900. O sea que lo que tengo que calcular ahora es el capital. Dividido 1 más 0,6, la tasa no cambia. ¿Y cuántos trimestres tengo en 2 años? 4, 8. Profe, ¿puede bajar la cámara un poco, por favor? Ahora sí. Ya vamos acá. Eso me da, como dijimos, este monto, estoy calculando cuál es el capital que lo originó. Y esto me da 4.615,67. O sea, los 5.000 generaron un monto de 5.469 al 0,7. Y lo que quedó, que son los 4.615, generó un monto de 4.900. Si yo hago la diferencia, 853,36, eso fue lo que retiré el 1 del 0,7. El día que me abrieron el 1 de enero, me abrieron el banco. Bien, ese fue en su momento un ensayo. Yo voy a ponerla más atrás. Ahí pueden andar mejor. Ahí está. Bueno. Otro ensayo que fue en su momento fue un bono de 17.000 pesos que estoy para arriba, que vence en 10 años. En 10 años el gobierno me va a pagar ese bono de 17.000 pesos. Me es ofrecido hoy en 10.000 pesos. Si el dinero está al 6% efectivo anual, ¿gano o pierdo comprando ese bono? Línea de tiempo. Momento cero. Me ofrecen el bono en 10.000. En 10 años, el gobierno me va a pagar 17.000. Obviamente sin inflación. ¿Cómo compararían?
si me conviene o no me conviene. Puedo calcularlo al momento 0 o puedo calcularlo al momento 10, valor actual o valor futuro. Si yo calculo el valor actual, tengo que calcular el capital para que me genere este monto. Entonces, 1 más 0,06 elevado a la 10 sobre, me da 9.492,71. ¿Qué significa esto? Que no me conviene comprar el bono. Porque yo acá, comprando el bono, invierto 10.000 y me pagan 17.000. Resulta que si yo lo pongo en un plazo fijo, invierto 9.492 y obtengo los 17.000. Me estoy ahorrando más de 500 pesos. Si calculo, un 1, ¿no? Al momento 0. Pero ¿qué pasa si calculo al momento 1? Pongo 10.000, no va, por 1 más 0,06 elevado a la 10, y esto me da 17.908,47. Si yo esto lo pongo en un plazo fijo y deposito 10.000, voy a obtener 17.908, y resulta que con el bono voy a obtener solamente 17.000, o sea que no me conviene comprar el bono, me conviene usar otra alternativa del mercado, ya que me rinde 908 pesos más en los 10 años que tengo, con el cual el dinero está colocado durante 10 años. Bien. Otro ensayo más que da muchos problemas en su momento. Dice, compro un departamento el 1 de julio, compro, y se ve, 23.000. 2 años más tarde lo vendo en 29.000. Los gastos de comisiones y escrituración en la compra son 1.220 y en la venta 1.490. Determinar la tasa de rendimiento. ¿Sí? Dijimos 2 años. La tasa de rendimiento, si no aclara el periodo, es lo que gano por comprar y vender. Es un solo periodo. ¿Sí? O sea, no me están diciendo calcule la tasa anual, la tasa semestral, no. ¿Cuál es la tasa de rendimiento de esta operación? Desde acá hasta acá puede pasar un mes, un año, 15 años, 20 años, diciendo cuánto ganó o cuánto perdió. Dijimos, el monto es igual al capital por 1 más I a la N, pero resulta que la N no existe. Es un solo periodo. Entonces, el monto es igual al capital menos 1 y me da la tasa. Porque no quiero saber nada de tiempo, sino el rendimiento. Compro hoy, vendo mañana. Compro hoy, vendo dentro de un año. ¿Cómo sería la operación? Acá entra a funcionar lo que es finanza, el cash. El manejo del bolsillo, ¿sí? ¿Cuánto gasté en comprar la casa? 23.000. Yo podría poner así, 29.000 menos 20, sobre 23.000 menos 1 y me daría la tasa. Compra y venta. Pero resulta que tengo gastos y dinero que sale de mi bolsillo, que invierto y que después recupero. ¿Cuánto gasté en comprar la casa? 23.000 más 1.220 de gastos, o sea que la suma erogada fue de 24.000
220. Eso es lo que gasté. Cuando voy a vender la casa, la vendo en 29, pero también tengo egresos. Esto es un egreso, un gasto. Entonces no recibo 29.000. 29.000 menos 1.490, recibo 27.510. Ahí ya tengo el monto, que es 27.510, sobre el capital, 24.220, menos 1, borremos esto, esta es la tasa, y me da una tasa de rendimiento de 0,1358. ¿Dónde están los errores que yo me recuerdo en no tomar esto o en restarlo? En ambos casos. Acuérdense, esto es una salida de dinero, esto es una salida de dinero, esto es una entrada de dinero y esto es una salida de dinero. Identificar lo que se llama flujo de caja, o sea, cuánto tengo que poner del bolsillo y cuánto me ingresa al bolsillo luego. Bien, creo que hemos refrescado un poco el concepto de matemática financiera. Ahora, Manuel, ¿nos tomamos 5 minutos? Miguel, dale, dale, perfecto. 5 Descansamos 5 minutos. minutos y quedan con Manuel Renta, que le va a explicar otros conceptos. Buenas Exacto. tardes y muchas gracias por Gracias. concurrir. Gracias, Miguel. Hasta luego. Gracias a usted, profe.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es el licenciado Renta. Yo también formo parte del equipo de la cátedra. Bueno, para los que no me conocen, vamos a tener algunos encuentros conmigo, también bueno, con los otros docentes. Yo voy a retomar, voy a enganchar lo que trató el contador Isola, ¿sí? A través de los ejemplos, y voy a continuar con los principales conceptos que tratamos en administración financiera. Lo que sí me gustaría, si alguno me puede decir si se me escucha bien, ya sea a través del chat, o Miguel, si estás ahí, si el audio se escucha bien. Te escucho Sí, perfecto, profe. Manuel. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Ahí me están confirmando los chicos. Bien, bueno, yo les voy a compartir la pantalla. Ahí vamos a ver entonces un PowerPoint, ¿sí? Que tengo para explicarles, para comentarles. Y para arrancar, lo que yo le quiero comentar a los chicos, y que seguro ya lo escucharon en la primera clase, lo sintieron nombrar en el día de ayer, y también lo están viendo con el contador Isola. En la administración financiera de empresas, lo que hacemos justamente es procesar información de distintas fuentes para producir información financiera, justamente para la toma de decisiones, ¿sí? Decisiones corporativas, en este caso, decisiones empresariales. Y nosotros, para poder procesar esa información de las diversas fuentes, y principalmente una, que es la contabilidad, ¿sí? Porque una de las principales fuentes de las cuales nosotros nos basamos para procesar esa información es la contabilidad. Tenemos que conocer muy bien los principios que se rigen en las finanzas, o en esta disciplina que denominamos administración financiera. Uno de los principios fundamentales que tratamos para producir información financiera, y que tiene que ver con lo que vieron en la hora anterior, y es nada más ni nada menos que el valor del dinero en el tiempo. Es por eso que tienen que conocer muy bien las distintas herramientas que tiene el cálculo financiero para justamente poder computar lo que se llama el valor del dinero en el tiempo. Yo recién les había comentado que una de las principales fuentes de información de la administración financiera es la contabilidad. Y justamente acá, en este punto, es donde nos encontramos en una de las diferencias, o en uno de los principios que tiene en cuenta una fuente de información, pero que no tiene en cuenta la otra, ¿sí? Es muy importante que sepan que la contabilidad no computa lo que es el valor del dinero en el tiempo, mientras que nosotros en administración financiera y en finanzas, para poder tomar decisiones, lo que hacemos justamente es computar el valor del dinero en el tiempo, que es lo que vieron justamente en los ejemplos anteriores a través del interés compuesto, ¿sí? A través del manejo de tasas, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta este aspecto de las finanzas, ¿sí? Que las finanzas computan lo que se llama el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan que en todas las operaciones financieras es muy importante tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y el valor del dinero en el tiempo es una de las premisas fundamentales, ¿sí? A través del cual giran las decisiones financieras. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo es que el tiempo tiene valor? Ya lo vimos en los ejemplos anteriores, y sabemos que un peso hoy no es lo mismo que un peso a futuro, ¿sí? Ya que si tenemos un peso hoy, contamos con la oportunidad de colocarlo a interés por un determinado periodo,
y al cabo del cual ese peso inicial podemos obtener un interés o ganar un interés. ¿Qué vamos a decir con respecto al interés? Que el interés es el precio del dinero presente medido en unidades monetarias futuras, ¿sí? Es justamente lo que me mide el valor del dinero en el tiempo, no es nada más ni nada menos que la tasa de interés. Ya lo vieron en los ejemplos anteriores, cuáles son los modelos matemáticos que utilizamos justamente para medir el valor del dinero en el tiempo. Uno de ellos es el interés compuesto, ¿sí? ¿Cuál es el modelo matemático? Lo aplicaron en los distintos ejemplos, que el monto es igual al capital por 1 más i elevado a la n. Y es muy importante también, que lo vieron también en los ejemplos, que sepan manejar las tasas, ¿sí? Que sepan cómo se clasifican las tasas en periódicas, en tasas subperiódicas, que lo vieron también en los distintos ejemplos. Vieron también lo que es la tasa efectiva, que mide el rendimiento justamente de una operación. Acá tenemos, bueno, distintos ejemplos de tasa efectiva. Y yo a lo que quería llegar es a esto que se llama rentas temporarias, que es muy importante que sepan manejar también lo que son las rentas, ¿sí? En administración financiera justamente nos enfocamos en una sucesión de capitales, ¿sí? En una sucesión de pagos o cuotas, ¿sí? que los llamamos capitales, que tienen vencimientos, ¿sí? En distintos periodos del tiempo, y que constituyen nada más ni nada menos que lo que son las rentas. Y es por eso que es necesario también incorporar este concepto en nuestra disciplina, porque justamente en administración financiera tomamos las decisiones en términos de flujos de fondos, ¿sí? Cuando hablamos de flujos de fondos, hablamos de sucesivos, ¿sí? Capitales distribuidos en distintos periodos del tiempo, ¿sí? Y esos distintos capitales distribuidos en diferentes periodos constituyen lo que ustedes ya conocen y que aprendieron en cálculo financiero, que son las rentas temporarias, ¿sí? Es por eso que es importante comentar y conocer un poquito de las rentas, que las rentas pueden ser ciertas. Las rentas ciertas son aquellas que son conocidas y que tienen un determinado principio y un determinado fin, y que de acuerdo con la duración estas rentas se pueden clasificar en temporarias, que son aquellas que tienen una duración limitada, en rentas perpetuas, son aquellas que tienen una duración ilimitada, y que de acuerdo al momento en el cual se realiza el pago, las rentas pueden ser de pagos vencidos o de pagos adelantados. También se pueden clasificar según el momento de iniciación de estas sucesiones de capitales en rentas inmediatas, que es cuando el momento de iniciación de los pagos coincide con el momento de evaluación, y en rentas anticipadas, ¿sí? Cuando el momento de iniciación de los pagos se anticipa al momento de evaluación, ¿sí? Pero les comento que en administración financiera permanentemente lo que estamos haciendo justamente es evaluar capitales que se encuentran en distintos momentos del tiempo en un determinado momento, ¿sí? Que es lo que hicieron a través de los ejemplos de capitalización, y también lo que hacemos es aplicar la actualización, ¿sí? Pero también lo hacemos con sucesivos capitales. Ya van a tener también, hay un práctico justamente que involucra todo este tipo de operatoria. Lo que estuvieron viendo es justamente un solo capital, ¿sí? Que se mueve en el tiempo, pero también existen sucesivos. Bien. Estas son las rentas temporarias. También tenemos que saber que se encuentran lo que son las imposiciones. De las imposiciones lo que hacemos
En las rentas temporarias lo que hacemos es evaluar una sucesión de capitales a hoy, ¿sí? En el presente. Luego están las imposiciones, que lo que hacemos es evaluar una sucesión de capitales, pero en el futuro, ¿sí? O sea, al final. También las imposiciones pueden ser adelantadas, pueden ser vencidas, y una también conocida es la diferida. Puede ser una imposición diferida, o también existe en el caso de las rentas temporarias, pueden ser diferidas. O sea, quiere decir que están diferidas por una serie de periodos, o sea, el inicio de la renta está diferida por una serie de periodos. Bien, entonces yo con esto lo que quería hacer era comentarles un poco de este principio, enganchar lo que estaba hablando el contador Isola, porque el valor del dinero en el tiempo, saber medir el valor del dinero en el tiempo es muy importante en administración financiera. ¿Sí? Tienen que manejar muy bien lo que es el cálculo financiero, porque es un concepto sumamente importante, el del valor del dinero en el tiempo, y se lo mide justamente a través de las operaciones del cálculo financiero, y por sobre todo, lo que marca el valor del dinero en el tiempo no es nada más ni nada menos que la tasa de interés. Eso es uno de los principios pilares entonces que tiene en cuenta la administración financiera, y que se los vuelvo a repetir, es el valor del dinero en el tiempo. Bien. Otro aspecto y otro principio fundamental que rige en nuestra disciplina, y como les comentaba anteriormente, que nosotros nos basamos principalmente en información contable para procesar información financiera, y es que las finanzas, en administración financiera, nosotros computamos el riesgo, mientras que en la contabilidad no se tiene en cuenta este aspecto del riesgo, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que ustedes desde ya empiecen a incorporar el concepto de riesgo. O sea, primero y principal, el que vieron con el contador Isola y el que yo les comenté en los primeros minutos de la clase, que es el valor del dinero en el tiempo. El segundo es el riesgo, ¿sí? Tienen que saber lo que es el riesgo en finanzas. Y para adentrarnos a lo que sería el concepto de riesgo, es muy importante que ustedes incorporen el concepto de inversión. Vamos a decir que una inversión es una inmovilización de recursos con la expectativa de recuperar lo invertido y generar un valor adicional. Y vamos a decir que un proyecto de inversión es una formulación simbólica ex ante de una inversión potencial. Perdón, a ver si se me bloqueó la filmina. A ver, ahí está. Bien, continuamos. No me avanzaba la filmina. ¿La ven completa la filmina? Porque a mí cuando la agrando me sale incompleta. Sí, se borra, Manuel, déjala. La dejo chica ahí nomás. Bien, Más. perfecto. Entonces les había dicho que la inversión es una inmovilización de recursos con la expectativa de recuperar lo invertido y generar un valor adicional. Y un proyecto de inversión es la formulación simbólica ex ante de una inversión potencial. Vamos a decir entonces, en el concepto ese que les di anteriormente de inversión, justamente que el riesgo, en términos generales, vamos a decir que es el grado de variabilidad de una variable aleatoria. Y en cambio, el riesgo en finanzas, y que está sujeto al concepto de inversión que les di anteriormente, vamos a decir que es la variabilidad de los retornos de una inversión. Esos retornos, ¿sí? Justamente no es nada más ni nada menos que la expectativa de recuperar lo invertido y generar ese valor adicional, ¿sí? Pero esa expectativa de recuperar lo invertido y de generar un valor adicional
está sujeto a un riesgo, ¿sí? Es decir, que el riesgo que se puede presentar es de que nosotros recuperemos toda la inversión, recuperemos parte de la inversión, y de que ese valor adicional que nosotros queremos generar también se presente o no. Este concepto de riesgo es muy importante que ustedes sepan que en todas las decisiones financieras está presente el concepto de riesgo. ¿Cuáles son los factores entonces donde podemos nosotros identificar el riesgo? Hablando dentro de lo que estamos de finanzas de empresas, el riesgo se puede originar en el riesgo del negocio, ¿sí? Que vamos a decir que el riesgo del negocio es la posibilidad de que los flujos del proyecto varíen por sobre o por debajo de lo estimado o lo planificado, ¿sí? O sea que las finanzas tienen en cuenta un grado de variación, ¿sí? De que esos flujos de fondos se presenten o no. Se puede presentar también el riesgo en lo que llamamos el riesgo de descalce, ¿sí? Que es la posibilidad de que el proyecto no pueda cubrir los servicios de la deuda comprometidos, ¿sí? O sea, no podemos hacer frente al financiamiento de la deuda. También podemos ver el riesgo en el contexto en el cual se desenvuelve la inversión o se desenvuelve la organización, que es el riesgo país, ¿sí? Que es la posibilidad de interferencias por la política del país donde se desarrolla el proyecto. Ustedes saben que Argentina tiene sus características muy particulares, ¿sí? Es un contexto inflacionario, es un contexto que tiene riesgo monetario, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿sí? Es un riesgo de tipo de cambio, somos un país que está sujeto cada cierto periodo a una variación del tipo de cambio. Entonces, si nuestra inversión, nuestra empresa tiene insumos, realiza ventas que están sujetas al tipo de cambio, está sujeta a ese tipo de riesgo. Este también se clasifica como un riesgo financiero, y dentro del riesgo financiero también podemos encontrar el riesgo de la tasa de interés, ¿sí? Que es la posibilidad o la volatilidad en las tasas, ¿sí? O sea, la variación que pueden tener las tasas en el endeudamiento, por ejemplo. También somos una economía que ha tenido historia y que tiene su pasado y que ha venido ocurriendo hechos en donde la tasa de interés en un momento tiene un nivel, en otro momento tiene otro nivel, ¿sí? Entonces, nuestra inversión, nuestra organización está sujeta a todos esos tipos de riesgos que lo que hacen justamente es esto, ¿sí? Que haya variabilidad en los retornos de una inversión. Y justamente las finanzas y la administración financiera lo que hacen es computar ese riesgo, ¿sí? Una manera de computar ese riesgo justamente es de exigirle, por ejemplo, mayor rendimiento a las inversiones, ¿sí? Esa es una manera de tener en cuenta el riesgo en finanzas, ¿sí? Unos supuestos que entonces ustedes tienen que saber es que todos los inversores son adversos al riesgo, o sea que todos los inversores lo que tienen es rechazo al riesgo, algunos más, otros tendrán menos riesgo según la situación particular de cada uno, y que todo inversor justamente al asumir un riesgo lo que hace es exigir un mayor rendimiento, ¿sí? Esa es una manera entonces de computar el riesgo en finanzas. Nosotros elevamos lo que sería el rendimiento o el rendimiento pretendido a una determinada inversión. Y lo que ustedes tienen que saber es que riesgo y rendimiento se comportan en idéntico sentido, ¿sí? O sea que si aumenta el riesgo, voy a aumentar el rendimiento. Y lo mismo que si yo veo que una inversión es tiene un rendimiento muy alto, como dice el dicho ese, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, es porque
esa inversión supone un riesgo elevado, ¿sí? Eso es muy importante que sepan entonces manejar bien este concepto, porque para procesar información financiera se tiene en cuenta este aspecto del riesgo. Justamente en los ejercicios anteriores que veían ustedes de cálculo financiero y cuando vean flujos de fondos y vean rentas, en ese caso que son múltiples capitales en el tiempo, cuando nosotros le aplicamos una tasa ya sea, por ejemplo, para actualizar ese capital, para traer un capital del futuro hacia el presente, esa tasa lo que contiene justamente es un riesgo que se encuentra inserto en la tasa, ¿sí? Y esa es una de las maneras justamente de medir el riesgo en finanzas. Yo le cargo, ¿sí?, esa pretensión, le cargo a la tasa la pretensión por riesgo y lo castigo a ese capital, lo actualizo a ese capital en el tiempo computando ese riesgo, ¿sí? Creo que se entiende. A ver si se animan a decirme si vamos bien en el chat. Sí, profe, vamos bien. Se entiende, perfecto. Si hay algún concepto que no entiendan, por favor, me avisan, ¿sí? Bueno, eso con respecto al tema de riesgo, ¿sí? Ya lo van a ir viendo a medida que vayan avanzando en los trabajos prácticos. Ahora, en la hora anterior, en lo que se basaron fue básicamente justamente en computar el valor del dinero en el tiempo, pero a medida que vayan avanzando en los prácticos, estos principios se van a ir combinando, ¿sí? Primero lo van a ir viendo en forma aislada, para justamente después analizar todos estos principios en un caso de manera global, ¿sí? Analizando el valor del dinero en el tiempo, analizando justamente el riesgo, van a ir procesando a través de esos principios para justamente llegar a la información financiera que les permita tomar la mejor decisión, justamente decisiones básicas, ¿sí?, que ya vieron en la administración financiera y que son tres, que son justamente las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones de distribución de utilidades, ¿sí? Todos estos principios impactan y tienen su implicancia en cada una de estas decisiones, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Bien. Otro aspecto o también principio que tenemos en cuenta en nuestra disciplina de la administración financiera y que no tiene en cuenta, a ver, yo voy a decir que no se tiene en cuenta parcialmente en la contabilidad, y es nada más ni nada menos que nosotros en administración financiera computamos lo que se llama el costo de capital, y sobre todo lo que tiene que ver con el costo de capital propio. Si bien la contabilidad en el estado de resultado, por ejemplo, refleja los intereses, refleja el costo del capital ajeno, ¿sí?, del capital de terceros, en administración financiera lo que nosotros computamos justamente es el costo de capital propio, ¿sí? Primero, o sea, computamos ambos costos de capital, ¿sí? Ya lo vamos a ir tratando, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes anoten y ustedes sepan que para procesar información contable y luego producir información financiera, tenemos que tener en cuenta el costo de capital, y sobre todo el costo del capital propio, ¿sí?, que es nada más ni nada menos que el costo del capital de los dueños de la empresa, ¿sí? Es el que está reflejado en el patrimonio y que uno lo ve desde la óptica contable y pareciera que ese capital no tiene un costo, pero nosotros en finanzas sí le asignamos un costo, sí le damos un valor, una tasa, vendría a ser, que representa el costo de ese capital. Bueno, ¿por qué es importante tener en cuenta el costo de capital a la hora de tomar
decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de distribución de utilidades. Primero que nada, por la escasez de capital, ¿sí? Sabemos que los recursos no son ilimitados, sino son limitados. Las personas cada vez son más exigentes, ¿sí? Necesitan tener más información para poder tomar mejores decisiones. Esto es un poco de lo que les comentaba, ¿sí? Que el campo de aplicación entonces del costo de capital y de todos los principios que venimos tratando, que son el valor del dinero en el tiempo, que es el riesgo y en este caso el costo de capital, tiene aplicación en las decisiones de inversión, tiene aplicación en las decisiones de financiamiento, tiene aplicación en las decisiones de distribución de dividendos, y tiene aplicación sobre todo en las decisiones de evaluación de organizaciones, ¿sí? Ya van a llegar ustedes, cuando lleguen a la parte de evaluación de proyectos de inversión, justamente lo que vamos a hacer es evaluar organizaciones, vamos a evaluar modelos de negocios, y es muy importante conocer el costo de capital, ¿sí? De las utilidades, maximizar el patrimonio neto de los accionistas y por sobre todo buscamos la maximización de la empresa a valores de mercado. Acá lo que vemos es la relación que tiene el costo del capital con el rendimiento de una inversión, ¿sí? Porque lo que ustedes deben saber es que el costo de capital, la función que cumple, es que constituye por una determinada inversión una determinada tasa, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es asignándole un rendimiento mínimo a mi decisión de inversión, ¿sí? Constituye un costo de oportunidad, ¿sí? Es decir, lo que estoy dejando de hacer por realizar la decisión de inversión o la decisión de financiamiento que estoy tomando. Constituye un estándar financiero y también constituye una tasa deseada, que es el ejemplo que yo les daba al comienzo, que uno le asigna un determinado rendimiento a una decisión de inversión. Yo quiero ganar un 10%, yo quiero ganar un 20%, entonces esa tasa que yo estoy asignando es la tasa deseada a esa decisión de inversión, ¿sí? Entonces vemos acá, en este pequeño esquema, cómo el costo de capital justamente cumple esas funciones, ¿sí? Ahí ustedes ven en ese pequeño sistema de ejes, ven una zona de aceptación y una zona de rechazo, ¿sí? Acá lo que comparamos justamente es el rendimiento que yo tengo por la decisión de inversión con el costo de capital, es decir, el costo de esa fuente de financiación que yo coloqué para llevar adelante esa inversión. ¿Sí? Esa fuente de financiación puede provenir de mi bolsillo, ¿sí? Puede ser capital propio, o puedo haber tomado un financiamiento, ¿sí? Si yo tomé financiamiento ajeno, esa tasa de interés que me cobra el prestamista va a constituir el costo de capital. Entonces yo a mi decisión de inversión, lo que voy a hacer para poder aceptarla es tratar de que ese rendimiento sea la primera parte de ese eje, ¿sí? Si ustedes se fijan, donde dice tasa marginal de rendimiento, donde en la zona de aceptación, el rendimiento en este caso es más alto que lo que es mi costo de capital. Si yo me endeudé para llevar adelante una inversión y esa decisión de inversión tiene un rendimiento superior a ese costo de capital, yo puedo decir que voy a aceptar esa decisión de inversión. Por eso es que el costo de capital constituye una tasa de corte, ¿sí? Y constituye un rendimiento mínimo, ¿sí? Si ustedes tomaron ese financiamiento, van a decir, bueno, mi rendimiento mínimo tiene que ser por lo menos lo que le tengo que pagar al prestamista, ¿sí? Lo que me está cobrando por el uso de ese financiamiento.
de ahí para arriba, ¿sí? De ahí para arriba acepto, de ahí para abajo lo rechazo, que sería la situación que está en la zona de rechazo, ¿sí? Si ustedes se fijan, en ese caso se ubicaría ese ejemplo. Bien. ¿Y cuál es el concepto entonces que le damos al costo de capital? Y vamos a decir que el costo de capital es la tasa que mide el precio que efectivamente le supone a una aplicación de fondos. O sea que si yo tomo un financiamiento ajeno o un financiamiento de terceros, por ejemplo, un endeudamiento bancario, ustedes saben que el banco nos cobra una tasa de interés, ¿sí? Esa tasa de interés sería el costo de capital. Ahora, si yo coloco ese capital de mi bolsillo, de mis ahorros, ese capital también tiene un costo y va a constituir la tasa deseada por el inversionista, ¿sí? En función del conocimiento en finanzas que disponga ese inversionista, va a establecer su tasa deseada y la va a computar, ¿sí? Le va a poner un precio a ese capital que está colocando para financiar esa decisión de inversión. En finanzas, como les decía, vamos a encontrar tres tipos de costo de capital, ¿sí? Por una parte, y antes de adelantarme, quiero decirles que todas las decisiones que, si ustedes lo ven ahí en la filmina, es el último que aparece de los tres, es el costo del capital ajeno, K sub I. Tenemos el K sub E, que forma parte y viene a representar el costo del capital propio, sería todo lo que es el patrimonio neto en la estructura de financiamiento. Y en finanzas trabajamos también con un costo de capital promedio ponderado, ¿sí? El costo de capital promedio ponderado no es nada más ni nada menos que un mix, o sea, ese costo surge de un promedio ponderado entre el costo del capital propio y el costo del capital ajeno, teniendo en cuenta la participación de cada una de las fuentes en el financiamiento total, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo me financio un 30% con capital ajeno y un 70% con capital propio, ese sería el mix de participaciones de las distintas fuentes de financiamiento en el financiamiento total, ¿sí? Entonces, tengo un 30% capital ajeno y un 70% sería capital propio. A partir de esas participaciones y conociendo los distintos costos, el costo de capital propio y el costo de capital ajeno, yo puedo calcular el costo del capital promedio ponderado, que el costo de capital promedio ponderado es el costo de capital de toda la estructura de financiamiento. Bueno, acá tenemos en las filminas una demostración de cómo surge el cálculo del costo promedio ponderado del capital. Es una demostración. Si ustedes se fijan acá, está la fórmula general, justamente. Acá tenemos el K sub O, que es igual al K sub E. Y lo que tenemos entre paréntesis, una manera introductoria, es para que ustedes incorporen los conceptos y vayan sabiendo hacia dónde vamos. Las filminas estas les quiero comentar que están subidas tanto en la plataforma Moodle como en la página web de la cátedra, ¿sí? En la sección de material de estudio, así que quien quiera volver a verla, a la filmina la puede ver, puede consultar los conceptos que aquí aparecen, y puede también utilizar los ejemplos, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos para aplicar, sobre todo en esta filmina en la cual me encuentro en este momento. Tenemos ejemplos para calcular justamente el costo promedio ponderado del capital, ¿sí? Acá nos dan los datos, nos dan los distintos datos de las distintas estructuras de financiamiento, y lo que tenemos que hacer justamente es llegar al costo promedio ponderado del capital
aplicando lo que sería esta igualdad o esta expresión que se encuentra abajo del título Fórmula General. Entonces les decía, bueno, que esta filmina está tanto en la plataforma Moodle como en la página web de la cátedra, en la sección de material de estudio. También la clase está siendo grabada, por lo tanto la van a tener disponible quizás en breve, porque lleva unos días hasta que se descarga y se la sube a la plataforma, pero la pueden volver a ver para, de manera de repaso, o bueno, como ustedes la requieran, ¿sí? Bueno, por mi parte, con esto estaría finalizado el tema, ¿sí? La idea era introducirlos en los conceptos y en los principios que tenemos en cuenta en las finanzas. Así de ahora en más, a través de la lectura, ustedes enfocan la lectura en estas cuestiones, ¿sí? En cuestiones que tienen que ver con el valor del dinero en el tiempo, que tiene que ver con el riesgo, que tiene que ver con el costo de capital. Y algo muy importante que ya van a ir viendo en los trabajos prácticos, y es que las finanzas toman sus decisiones también en términos de flujos de fondos, ¿sí? Teniendo en cuenta el criterio del percibido, mientras que la contabilidad se basa en el criterio del devengado. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat. A ver, voy a ver las preguntas que hicieron los chicos. Ya más o menos fui contestando, Manuel. Ah, bien. Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, Miguel, no sé si vos querés agregar algo al respecto. No, todo perfecto. Bueno, Si no hay buenísimo. consultas, damos por finalizada la clase Bien, y perfecto. será hasta el lunes que viene. No, después del milagro, el lunes después del milagro. Exactamente. Ahí pregunta Gloria Choque, no entendió el costo de capital, a ver si me puede decir qué cosa puntualmente. Sí, no hay problema. A ver, si quiere,